Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. Acicalando al acicalador. Un historiador memorable. Entre los hombres más destacados de la historiografía mexicana se encuentra sin duda don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, nacido en territorio texcocano, posiblemente en Teotihuacán, hacia el año de 1578. Le tocó beneficiar un buen número de testimonios indígenas, tanto orales como documentales, que fueron objeto de su interés. Su posición social, su nivel cultural, su noble estirpe y los cargos oficiales que desempeñó se prestaban para ello. En los términos sociales de la época, era un castizo, esto es, contaba entre sus ascendientes 3 abuelos hispanos y una indígena. Esta señora era descendiente nada menos que de las antiguas casas reales de Texcoco y México, y por la primera bisnieta del célebre Tlatoani Nezahualpilli, y tataranieta del aún más famoso Nezahualcóyotl. Don Fernando, según lo consideran sus biógrafos, fue formado en un ambiente indígena y con una culta educación peninsular. Con ambas bases, se dedicó a la historia, impulsado por sus posibilidades hereditarias, por sus relaciones sociales y por importantes intereses jurídicos familiares y personales que requerían de la expresión de su ascendencia. No haré, por no ser el sitio indicado para ello, la descripción biográfica ni la bibliográfica de tan interesante personaje, pues el interés de mi trabajo se centra ahora en aspectos puntuales de su obra que se vinculan con un antiguo mito. Baste decir en este capítulo que la abundante bibliografía producida por don Fernando en su mayor parte deriva de fuentes inasequibles en nuestros días. Es de una lectura imprescindible para el conocimiento de la historia indígena del altiplano central de México en los siglos inmediatos anteriores a la conquista española. Sin embargo, no hay obra humana perfecta ni artífice dueño de todas las virtudes. Me toca en este caso referirme a uno de los aspectos criticables de la producción del texcocano. Pudiera dulcificarse el juicio, como es común, diciendo que se consolidaban en aquel tiempo las bases de la historiografía mexicana con el difícil ajuste de dos tradiciones de registro histórico muy diferentes entre sí. Pero es necesario recalcar que en el caso de don Fernando intervinieron además el orgullo de estirpe, un sentido nacionalista en remota gestación y los innegables intereses mundanos que llevaron al autor a ciertos excesos que pueden calificarse como graves exageraciones y mistificaciones, o para continuar transigiendo como acicalamientos de la historia. Muchos biógrafos se han referido a estas tendencias de don Fernando. El propio O'Gorman habla de sus incongruencias cronológicas, admisión de elementos portentosos y conceptos de obvia procedencia europea. Las muestras más palpables del acicalamiento están en los episodios de la vida de su muy ilustre antepasado, el rey poeta texcocano Nezahualcóyotl, calcados de la historia del rey poeta bíblico David. Por ejemplo, Nezahualcóyotl alcanza los favores de Azcalzóchiltzin y la convierte en su esposa después de haber enviado a su prometido Cuacuautzin a la guerra contra los tlaxcaltecas,
con instrucciones secretas de que se le diera muerte en combate. En efecto, es un relato demasiado próximo a la historia bíblica de David, Urías y la bella Betsabé. Entre otros desconciertos que produce la obra de Alba Ixtlilxóchitl, cabe mencionar el ocasionado por el desdoblamiento de la biografía de Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, hasta hacerlo dos personajes diferentes. ¿A qué se debió la separación? Pudo haber sido una libertad que se tomó don Fernando ante la discordancia de los atributos morales que las fuentes dan al personaje. Pudo haber sido la confusión ocasionada por la concurrencia de las fuentes indígenas de las que el historiador disponía. Documentos en verdad demasiado heterogéneos, o que en estos se presentara demasiado mezclados el mito, la leyenda y la historia del personaje. Sus recursos no son desconocidos, y con ellos los detalles de la producción de las obras. Lo cierto es que el texcocano reparte historia y leyenda del personaje, ya muy compuestas, entre dos diferentes individuos. Llama al primero Quetzalcoatl Huemac, caudillo de los toltecas, a quien considera hombre justo y santo que adora la cruz. Según Ixtlilxóchitl, después de muchos fracasos en la prédica del bien, Quetzalcoatl Huemac partió decepcionado hacia el oriente, desapareciendo en la lejanía después de anunciar su regreso en un año, Acatl, 1 caña, y de presagiar la ruina de su pueblo, cuando llegase al poder un hombre de cabellos crespos, cuyo comportamiento sería recto y sabio en un principio, pero que se tornaría pecaminoso y motor de la desgracia tolteca. Este personaje es precisamente el otro individuo resultante del desdoblamiento, el tlatoani Topiltzin Meconetzin, de quien hace una extensa biografía. La historia que aquí relataré, siguiendo el hilo del texto de don Fernando, aunque abreviando su narración considerablemente, es la de Topiltzin Meconetzin. Su funesto destino se origina desde el momento mismo de su gestación. En efecto, según cuenta don Fernando, el padre de Meconetzin, el tlatoani Tecpancaltzin, sucumbe ante su pecaminosa pasión por una doncella llamada Xochitl. El fruto del fornicio será Meconetzin, quien nacerá precisamente en un año Seacatl, 1 caña, fecha que el historiador texcocano correlaciona con el 900 de nuestra era. El niño tenía la característica que el adivino Huemac había predicho. Su cabello era crespo. La biografía es muy rica, pero de ella tomaré solo un punto. Un mero detalle que puede parecer insignificante para achacar a nuestro historiador un arreglo sospechoso de inspiración a distancia. ¿Soy justo? No lo sé. Simplemente me tomo una libertad como las que supongo que se tomó Alba Ixtlilxóchitl, acicalando su biografía de la misma manera que él acicalaba la historia de los antiguos pueblos indígenas. El último gobernante de Toyan. Suele la razón política torcer a su favor los relatos sagrados y mistificar las historias mundanas. En Mesoamérica, posiblemente desde el periodo llamado epiclásico, se tejieron 3 órdenes narrativos en torno a su personaje supuestamente singular. Estos órdenes fueron el mito del dios que creó a los hombres, la leyenda del rey instaurador de una forma de gobierno y las historias pautadas de soberanos en cuyo pecho se creía depositada
la fuerza divina que los convertía en vasos vivos de sacralidad. Así, con la mezcla del mito, la leyenda y la historia, nació una confusión intencionada. Las gestas del gobernante Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl y la ruina de Toyan o Tula, narraciones que permitieron que en Mesoamérica se formara sobre muy amplias regímenes políticos compuestos por hombres de diferentes etnias. La fuerza del embrollo narrativo fue tal que muchos después, ya en tiempos coloniales, el dúctil personaje de Quetzalcoatl siguió desempeñando un útil papel como misterioso evangelizador blanco que precedió la llegada de los españoles. Como se dijo, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl tomó valiosos elementos de todo este abigarrado complejo para armar las historias de Quetzalcóatl, Huemac y Topiltzin Meconetzin. A este último y a su padre atribuye la pretensión de unir políticamente un enorme territorio por medio de la invención de una forma organizativa en la que la base del gobierno ya no era la liga étnica o de sangre, sino la formación de un dominio regional multiétnico en el cual vagamente aparecen las ideas de 3 gobernantes supremos y una territorialidad de 4 demarcaciones. Todo quedó, además, como en la leyenda, dramáticamente unido a la destrucción de Toyan, asociada a un pecado sacerdotal por ruptura del voto de castidad. Alba Ixtlilxóchitl utiliza molde, sentido, fin y vehículo de la historiografía europea para verter las noticias de la tradición indígena. El producto es, sin duda, valioso e interesante. Van mezclados en el relato ya con el providencialismo cristiano, la brumosa biografía de Quetzalcóatl, destellos de narraciones míticas asequibles en otras fuentes, como la del cuerpo pestífero del niño del que nos hablan los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, y los guiños de historias indígenas, tal vez no menos maravillosas, que pasaron al olvido definitivo. Entre todo esto, quiero hacer resaltar ahora los ecos de las antiguas ideologías mesoamericanas que pretendían imponer los poderosos con el apoyo de la palabra sagrada. La narración quedaba al servicio de un intento de organización política en que el número 3 de la verticalidad del cosmos determinaba 3 centros gubernamentales supremos. El 4 de la horizontalidad marcaba la alteridad de los cuadrantes cósmicos y las demarcaciones administrativas. Y el giro del tiempo se presentaba como fuerza impulsora de turnos del mando. Con este patrón se había hecho la guerra a los defensores del antiguo régimen de sangre, el del fundamento étnico, y la guerra prometió, como suele hacerlo, la paz universal, en este caso, la paz de la serpiente emplumada. La rectoría hegemónica fundamentada en el orden cósmico surgió aquí y allá en la muy amplia geografía mesoamericana en forma de triples cabeceras políticas y en dominios divididos con el esquema de la cruz. De la división de los cuadrantes en el orden político-administrativo nos hablan los tempranos documentos coloniales, pero también se ha conservado su memoria en la historia oral. Y hoy se recuerdan en la Mixteca Alta los 4 corrales de piedra, con los que los reyes mixtecos marcaron las fronteras
de sus 4 vastos territorios. La concepción cósmica y su derivado. El principio político quedaron esencialmente concebidos en la metáfora. La superficie de la cancha de un juego de pelota dividida en cuadrantes que se distinguen entre sí por los 4 colores de los rumbos cósmicos, área sobre la que el Sol en su viaje por el firmamento hace las veces de pelota de hule. La metáfora fue verbo e imagen visual. Como pintura se repite en las páginas de los códices mixtecos. Como volumen se representa en las maquetas de piedra que aparecen en distantes regiones de Mesoamérica. Son los modelos en pequeña escala usados ritualmente desde los viejos tiempos hasta nuestros días en la pretensión de sacerdotes y magos de afectar la realidad del mundo. De la enorme riqueza de la obra de Fernando de Alva, Ixtlilxóchitl, me enfocaré en una imagen, la metáfora cósmica del poder apresada en la maqueta de Tlachtli o cancha del juego de pelota. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.